vamos a ver un émbolo pulmonar. El émbolo pulmonar, vamos a tener un émbolo en la arteria pulmonar, émbolo en la arteria pulmonar. Y vamos a tener varios tipos de émbolos. Entonces, ya en un video anterior vimos cuáles son los tipos de émbolos, aquí nada más los vamos a repasar. Podemos tener un émbolo grasa, podemos tener un émbolo de aire, podemos tener un émbolo por un trombo, que es lo más común, esto es lo más frecuente. O podemos tener un trombo por líquido amniótico, o digamos de líquido amniótico. O podemos tener un trombo de bacterias, un trombo o un émbolo de bacterias. Entonces vamos a tener, aquí está el corazón, esta es la aurícula derecha, aurícula izquierda, este es el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y aquí está la arteria pulmonar, sus ramas. Voy a seguir, aquí están las ramas de la arteria pulmonar que terminan en los capilares pulmonares, y la sangre regresa ya como las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Entonces, vamos a tener un émbolo, ya sea de grasa, de aire, o un trombo, o émbolo de líquido amniótico, o émbolo de bacteria, que va a quedar atorado, ya sea aquí, en una de las ramas de la arteria pulmonar, así, o puede quedar atorado así en las dos ramas de la arteria pulmonar. Esto va a ser un émbolo pulmonar, que tenemos un émbolo, cualquiera de estos, aquí, en la arteria pulmonar. Primero, ¿cómo se va a presentar el paciente? Entonces, clínicamente el paciente se va a presentar con inicio súbito de disnea, o sea, dificultad respiratoria, disnea, va a tener taquicardia, va a tener taquipnea, o sea, va a estar hiperventilando. El paciente puede tener dolor pleurítico, puede tener, no siempre, pero puede tener hemoptisis, o puede tener efusión pleural, o sea que el líquido va a pasar a la pleura, efusión pleural. Ahora vamos con un poquito de estudios de laboratorio. Si el paciente tiene taquipnea, o sea, si está hiperventilando, recordemos que si hiperventilamos, estamos expulsando el dióxido de carbono. Entonces, si baja el dióxido de carbono, esa es una alcalosis respiratoria. Entonces, el paciente va a venir por la hiperventilación con una alcalosis respiratoria. Y en otro video vimos cómo se da la alcalosis respiratoria, cómo se diagnostica, sus causas y todo esto. Si tenemos hiperventilación, esto es una alcalosis respiratoria. Así se va a presentar el paciente, le sacamos una gasometría, vamos a ver una alcalosis respiratoria. Otra cosa que vamos a tener es que al paciente le ponemos un oxímetro, vamos a encontrar hipoxia. Vamos a tener hipoxia, y ahorita vemos por qué. Esa es la manifestación clínica del paciente. Vamos a ver qué va a pasar en el parénquima pulmonar. Antes de ver el diagnóstico, vamos a ver qué va a pasar en el parénquima pulmonar. Entonces, aquí. Recordemos, vamos a poner los pulmones. Entonces aquí está un pulmón. Y aquí está el otro pulmón. Aquí están los capilares pulmonares. Aquí igual voy a poner la arteria pulmonar, llega aquí. Aquí está la arteria pulmonar, da varias ramas y terminan como capilares pulmonares. Y ya regresan como las venas pulmonares aquí, a la aurícula izquierda. Ya esto lo vemos de manera más específica en otro video. La arteria pulmonar da ramas, rama izquierda, rama derecha, llegan al pulmón, dan ramas que son los capilares y la sangre regresa como las venas. Venas, esas aunque son venas, tienen sangre ya oxigenada, por eso las puse en rojo, y llegan a la aurícula izquierda. Entonces, ¿qué pasa si tenemos aquí obstrucción del flujo de sangre que llega a los pulmones? Aquí la sangre pasa del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Y si tenemos, por ejemplo, aquí un trombo o un émbolo, digo trombo porque es lo más común, pero puede ser un émbolo, cualquiera de estos. Si el émbolo está ocluyendo aquí la arteria pulmonar, ya están las dos ramas, o una arteria, ¿qué pasa? La sangre ya no va a pasar al pulmón, y en principio el pulmón va a sufrir, vamos a tener isquemia del pulmón. Ahora vamos a ver por qué no tenemos isquemia del pulmón. Esto es, recordemos que el pulmón tiene doble suplemento de sangre. El pulmón tiene doble suplemento de sangre. Uno es por medio de la arteria pulmonar, que es el que ahora está ocluido, y otra es por las arterias bronquiales. Entonces vamos a poner la aorta. Así viene la aorta. Esta es la aorta.
Y bien, así ya no lo voy a poner porque si no se va a confundir mucho. Pero aquí viene la aorta, ese sería el callado de la aorta. Y cae para acá. La aorta va a dar un montón de ramas y entre ellas va a dar ramas que son las ramas bronquiales. Estas, esta va a ser una rama bronquial. Aquí igual vamos a tener otra rama bronquial. Esa es la rama bronquial. Entonces el pulmón recibe sangre de las arterias bronquiales, que son ramas de la arteria, de la aorta, de las arterias bronquiales, que son ramas de la aorta, y también recibe sangre de la arteria pulmonar. Y recordemos, la arteria pulmonar tiene sangre no oxigenada. También recibe sangre de la arteria pulmonar, que es sangre no oxigenada. Entonces, si tenemos un émbolo, ya vimos que vamos a ocluir el flujo a través de la arteria pulmonar. Entonces, la sangre no va a pasar por la arteria pulmonar y el pulmón no va a tener sangre. Pero el pulmón se salva porque recibe sangre también de las arterias bronquiales. Ya si el émbolo es muy grande, pues sí, entonces el paciente o el pulmón sí va a tener daño, pero en principio no. Entonces, en principio, los émbolos pulmonares son silenciosos, o sea, el paciente no se da cuenta que tuvo un émbolo pulmonar. Si tiene síntomas, entonces esa es la sintomatología, pero casi siempre el paciente no viene con sintomatología. ¿Por qué? Porque tenemos doble suplemento de sangre al pulmón. Entonces, generalmente silencioso, si no se presenta así. Ahora vamos a ver cómo hacemos el diagnóstico. Entonces, diagnóstico, tenemos varias formas de hacer el diagnóstico. Una forma va a ser lo que es la angiografía pulmonar, por tomografía computarizada. Esto va a ser angiografías que vamos a visualizar los vasos pulmonares. Entonces, al visualizar los vasos pulmonares vamos a ver que tenemos un trombo aquí en la arteria pulmonar. Esto se llama angiografía pulmonar porque estamos viendo los vasos pulmonares por tomografía computarizada. Entonces, aquí lo que estamos viendo pues es un defecto. Aquí es un defecto en el llenado pulmonar. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir, cuando el corazón está bombeando la sangre, pues la sangre va a pasar a la arteria pulmonar. Y cuando hacemos la tomografía computarizada, vemos cómo la arteria se va llenando de sangre. Pero aquí, en las ramas distales de la arteria, ya no vamos a ver cómo se llena si es que el paciente tiene tromboembolia pulmonar o una embolia pulmonar. Entonces, si hacemos una angiografía pulmonar por tomografía computarizada, vamos a ver un defecto en el llenado. O sea, no vamos a ver cómo se llena de sangre las arterias distales o que están después de donde está el trombo. Esto va a ser angiografía pulmonar por tomografía computarizada, en donde lo que buscamos es un defecto del llenado pulmonar. También podemos hacer lo que es una tomografía computarizada en espiral, que pues es básicamente lo mismo, solo que tenemos la tradicional y la espiral. Esta va a ser en forma de espiral. Otros métodos diagnósticos va a ser lo que se llama gammagrafía pulmonar de ventilación-perfusión. Esto es, tenemos cierta relación de ventilación, o sea, cierta relación del aire que inspiramos a la perfusión que le damos a los pulmones. Y eso es una relación constante. Aquí, si tenemos una embolia pulmonar, ya no le vamos a dar sangre a los pulmones. ¿Por qué? Porque aquí el flujo hacia la arteria pulmonar está ocluido. Entonces, un paciente normal tiene una relación bastante constante de la ventilación, o sea, del aire que inspiramos, a la perfusión de sangre que le estamos dando a los pulmones. Si el paciente viene con embolia pulmonar, vamos a tener menos perfusión que le estamos dando a los pulmones. Entonces, vamos a encontrar lo que se llama BQ mismatch. O esto se llama desequilibrio ventilación-perfusión. O un, digamos, desemparejamiento de ventilación-perfusión. Esto es lo que se llama BQ mismatch scan. Scan es la gamografía pulmonar. Entonces, ese es otro diagnóstico, otra prueba de diagnóstico. La gamografía pulmonar, ventilación-perfusión, en donde vamos a ver que tenemos más ventilación que perfusión. O sea, la relación ventilación-perfusión va a ser mayor que un paciente normal, porque un paciente normal inspira cierta cantidad de aire y le da cierta irrigación de sangre a los pulmones, porque está bien su arteria pulmonar. Paciente que viene con embolia pulmonar le va a dar menos sangre a sus pulmones. Entonces, la relación ventilación-perfusión va a estar aumentada. ¿Por qué? Porque disminuyó la perfusión. Si disminuye la perfusión, el cociente de ventilación entre perfusión aumenta.
Entonces vamos a tener un desequilibrio de ventilación-perfusión en la gamografía pulmonar. Esa es otra prueba diagnóstica. Otra cosa que nos apoya al diagnóstico, o sea, esto no es como tal una prueba diagnóstica para embolia pulmonar, pero nos ayuda a identificar la causa de la embolia pulmonar. La embolia pulmonar más común ya vimos que es por un trombo, en donde se llama tromboembolia pulmonar. Y como ya vimos en el video anterior, la causa más común de una tromboembolia pulmonar es por desprendimiento de un trombo. Es por desprendimiento de un trombo que se encuentra en las venas profundas de las piernas, en las venas profundas de las piernas. Esto lo vemos en el video anterior. Aquí está la pierna del paciente. Aquí están las venas profundas, una vena profunda, y vamos a tener un trombo. Si este trombo se desprende, ya sabemos que las venas terminan en la vena cava inferior. Entonces, la vena cava inferior drena a la aurícula derecha. El trombo se desprende, llega aquí a la vena cava inferior y pasa a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y del ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar. Entonces, este caso es el caso más común, que tengamos la embolia pulmonar por un trombo. Entonces, ¿cómo nos vamos a apoyar con el diagnóstico? Aquí no va a ser un diagnóstico para ver si el paciente tiene embolia pulmonar, sino para ver si el paciente tiene trombosis de las venas profundas, que fue lo que vimos en el video anterior. Si tenemos un paciente que viene con la sintomatología de embolia pulmonar y queremos ver si es por tromboembolia pulmonar, o sea, si es por un trombo que se desprendió de las venas profundas y terminó en la arteria pulmonar, lo que vamos a hacer es diagnóstico para trombosis de las venas profundas, que es a través de medir los dímeros D. Si los dímeros D están normales, el paciente puede ser que tenga o no embolia pulmonar, pero sí, la causa no es por un trombo en las venas profundas, si es que los dímeros D salen normales. Si los dímeros D están elevados, entonces sí, probablemente el paciente tuvo una tromboembolia pulmonar, o sea, el émbolo que tiene aquí vino de un trombo que se formó en las venas profundas, si es que los dímeros D están elevados. Si no están elevados, probablemente el émbolo no es un tromboémbolo. Entonces puede ser émbolo de grasa o puede ser otro tipo de émbolo, pero probablemente no va a ser émbolo de un trombo. Otra cosa que nos apoya el diagnóstico de una tromboembolia pulmonar, o sea, de que el émbolo que terminó aquí fue por un trombo de las venas profundas de las piernas, es hacer un ultrasonido Doppler, un ultrasonido de compresión con Doppler de la extremidad inferior. Entonces, si ven, estamos viendo los dos diagnósticos que utilizamos cuando vimos trombosis de las venas profundas. Esto nos apoya a ver si el paciente tiene embolia pulmonar por un trombo. Entonces, este es el diagnóstico. ¿Y cómo se va a presentar el pulmón? Entonces, el pulmón, ya vimos que generalmente no sufre. O sea, dijimos, el pulmón va a sufrir porque no tiene perfusión, pero no sufre porque tiene doble suplemento de sangre, que es por las arterias bronquiales. Si el pulmón llega a sufrir, esto va a ser o porque el trombo ocluyó a las dos ramas de la arteria, o pues porque es un trombo demasiado grande que las arterias bronquiales no son suficientes para suplir la demanda del pulmón, la demanda de sangre del pulmón. Y entonces, si hiciéramos una inspección macroscópica, o sea, si pudiéramos ver el pulmón en este momento, en donde tenemos el émbolo pulmonar, ¿cómo lo vamos a ver? El pulmón se va a ver con hemorragia. Con hemorragia vamos a tener sangrado del pulmón. Y también vamos a tener, digamos, una zona pálida que se llama wedge shaped area. Una zona pálida en forma de cuña. Y en otro video vimos por qué los infartos o por qué la parte del órgano que tiene infarto tiene forma de cuña. Esto ya no lo vamos a ver ahorita, pero eso ya lo vimos en otro video. Entonces, si vemos el pulmón, digamos, vamos a tener una zona del pulmón que va a estar sangrando. Entonces, una zona del pulmón que va a estar sangrando va a tener hemorragia. Entonces, esta es hemorragia del pulmón. Y también vamos a tener esta zona, o puede tener hemorragia, o se puede ver pálida, porque se va a ver pálida por el infarto. Y la zona se va a ver en forma de cuña, así, en forma de cuña. Esta zona se va a ver pálida, que tiene forma de cuña. Y esto es lo que encontraríamos si es que es un émbolo muy grande y si es que podemos ver el pulmón así de manera macroscópica.
Complicaciones de la embolia pulmonar. Generalmente pues no tenemos complicación porque el émbolo generalmente es chiquito y el paciente no se da cuenta y el organismo lo puede destruir. El organismo puede destruir el émbolo. Entonces no especialmente tenemos complicaciones. Ya las complicaciones vienen si el émbolo es muy grande. Si el émbolo es muy grande ya vimos que podemos tener daño al pulmón o podemos tener hipertensión pulmonar. Podemos tener hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar porque si tenemos oclusión de las arterias, igual no de las ramas principales de la arteria pulmonar, pero digamos que se ocluyó, por ejemplo, aquí una rama de la arteria pulmonar, entonces por ejemplo se ocluye aquí, y luego se ocluye por ejemplo aquí, y luego tenemos otro trombo aquí, y luego otro trombo aquí, o digamos otro émbolo. Si vamos teniendo así como émbolos múltiples, por cualquiera que sea la causa, pero si el paciente tiene varios émbolos, entonces pues es un paciente que cada vez tiene menos arterias por donde puede pasar la sangre. La sangre puede pasar por aquí, y aquí tenemos varias ramas por donde pasa la sangre. Si vamos ocluyendo las ramas de la arteria pulmonar, pues la sangre ya solo va a poder pasar, digamos, por aquí y por aquí, en lugar de pasar por aquí y por aquí. Entonces, cada vez vamos a tener menos arterias o menos ramas de arterias por donde la sangre puede pasar por el pulmón y finalmente llegar como las venas pulmonares. O sea, la sangre sí va a pasar, pero vamos a tener que pasar más sangre por menos vasos o por menos arterias. Y esto nos va a aumentar la presión en los vasos pulmonares. O sea, el paciente va a tener hipertensión pulmonar. Esa es una complicación. Hipertensión pulmonar por varios trombos o varios émbolos pulmonares. Entonces, pues esto ya es que el paciente esté formando varios émbolos, cualquiera que sea la causa. Otra complicación, que es la más temida, es si el émbolo es como lo había puesto antes, que era un émbolo así, un émbolo que ocluye las dos ramas de la arteria pulmonar. Esto se llama émbolo en silla de montar, que es lo que en inglés se llama saddle embolus, un émbolo en forma de silla de montar. Aquí, ¿qué pasa? Aquí tenemos oclusión total de las dos arterias, o de las dos ramas de la arteria pulmonar. Si la arteria pulmonar está tapada totalmente, como es este caso, el corazón ya no va a poder recibir sangre. O sea, la sangre regresa por las venas cavas, pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho, de aquí pasa a la arteria pulmonar. De la arteria pulmonar, la sangre pasaría a las venas pulmonares y de aquí a la aurícula izquierda. Pero si tenemos oclusión de las dos arterias, entonces la sangre ya nada más se va a quedar aquí estancada en la arteria pulmonar y no va a poder avanzar. Si no avanza, la sangre no pasa a la aurícula izquierda. Si la sangre no pasa a la aurícula izquierda, no vamos a tener sangre para el ventrículo izquierdo. Si no tenemos sangre para el ventrículo izquierdo, no vamos a tener sangre que expulsar a la aorta. Y entonces todos los órganos van a sufrir. Esto se llama una disociación mecánica, una disociación mecánica del corazón. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el ventrículo izquierdo que tiene la sangre que le está expulsando hacia la arteria pulmonar, pero como tenemos tapadas las dos arterias, la sangre no pasa por las ramas de la arteria pulmonar y no puede llegar al corazón izquierdo. Entonces no tenemos sangre que expulsar o que darle a todos los demás órganos. Y entonces el paciente se va a morir por esta disociación mecánica. El paciente se va a morir, que es la complicación más temida. Entonces, un émbolo pulmonar puede ser un émbolo de grasa, de aire, por un trombo, en cuyo caso se llamaría tromboembolia pulmonar, o puede ser por líquido amniótico o por bacterias. Cualquiera que sea la causa, es un émbolo que termina aquí. Diagnóstico es por una angiografía pulmonar por tomografía computarizada o una tomografía computarizada en espiral, o una gamografía pulmonar en donde vamos a ver más relación de ventilación a perfusión. Si el paciente tiene tromboembolia pulmonar, o sea, si el paciente tiene un trombo aquí que vino de las venas pulmonares, de las venas profundas, vamos a hacer otros estudios para ver si el paciente tuvo una trombosis de las venas profundas, como es medir los dímeros D o hacer un ultrasonido Doppler de las venas de las extremidades. Complicaciones es la hipertensión pulmonar, daño al pulmón, si es que es un émbolo muy grande, y la peor es la disociación mecánica pulmonar. Si el paciente viene con sintomatología, ya vimos que viene con dolor pleural, puede tener efusión pleural, puede tener hemoptisis, puede tener, bueno, eso sí va a tener taquicardia, taquipnea, alcalosis respiratoria, va a tener hipoxia. Y si hacemos un electrocardiograma, si el paciente que viene con una embolia pulmonar, sea cual sea la causa, le hacemos un electrocardiograma, vamos a encontrar el patrón clásico. De aquí es
S, S1, Q3, T,